La desagradable noticia que los hijos de José Luis recibieron aquel 20 de agosto de 2018 no fue solo que su padre había sido asesinado, sino que la principal acusada era su mujer. Aquellos incrédulos hombres no eran capaces de salir de su asombro, no solo porque no sabían que su padre se había casado de nuevo apenas 15 días antes, sino porque además lo había hecho con una mujer 25 años más joven que él, de la que nunca habían oído hablar. Hola a todos, yo soy Julia y hoy os traigo el caso de una mujer a la que los psicólogos definen como manipuladora, inestable emocionalmente, con una personalidad exacerbada, sin empatía, incongruente y violenta, que recurre constantemente a la seducción o el victimismo para conseguir sus objetivos. Sus conocidos y familiares lo mejor que son capaces de decir de ella es que está loca perdida. Concepción Martín Velasco, la viuda negra de Alicante, utilizó todas las armas a su alcance para vivir sin trabajar y para ello se sirvió, entre otros, de sus 4 matrimonios, ninguno de los cuales acabó bien. Si quieres saber más, sé bienvenido. Aprovecho para deciros que si os gustan mis vídeos, os suscribáis, me deis un like, activéis la campanita, compartáis, comentéis y todas estas cosas que a vosotros no os cuesta nada y a mí me ayuda un montón. Bueno, y sin más, vamos con la historia. El 20 de agosto del año 2018, Encarnación Rico, cabo de la Policía Nacional, sale a correr junto a un amigo por la playa de la Albufereta en Alicante. Cuando pasa por la avenida de la Cantera, escucha unos gritos horribles y ve cómo un hombre está agrediendo a otro en un aparcamiento junto a la playa. En el lugar de los hechos observa también a una mujer que está sujetando a la víctima. Como no puede acceder al aparcamiento de inmediato, porque el terreno es muy escarpado, Encarna les grita que paren, que va a llamar a la policía. La persona que acompaña a Encarna se queda a una distancia prudencial mientras ella baja hasta donde se encuentran estas 3 personas. Tarda unos 5 minutos en llegar, durante los cuales le da tiempo a avisar a sus compañeros de la policía. Cuando llega al lugar de los hechos, se identifica como Policía Nacional y les dice que se aparten de la víctima. Ellos no hacen mucho caso y tiene que ser la propia Encarna quien a empujones les separe de la víctima. Estos hombres, bueno, esta pareja eran un hombre y una mujer, le dicen a la policía que la víctima era un borracho y un alcohólico al que habían agredido unos negros. Pero Encarna ve cómo el hombre lleva un destornillador en la mano. La mujer, mientras todo esto está pasando, asegura que necesita sentarse, que le duele muchísimo la espalda. Mientras Encarna espera a sus compañeros de la policía y a las asistencias médicas, se da cuenta que la víctima ya ha fallecido. Se encuentra tirado en el suelo, completamente rodeado de sangre, con el cuerpo cubierto de heridas producidas por un arma punzante. Son los propios supuestos agresores los que identifican a la víctima como José Luis Sánchez González. Ellos mismos, los supuestos agresores, son Concepción Martín Velasco, la esposa del fallecido, que en ese momento está desplomada en una silla de ruedas, y Francisco Pérez Ortega, su cuidador. Una vez que llega la policía al lugar de los hechos, tanto Concepción como Francisco siguen clamando por su inocencia, pero los policías no les creen y se los llevan detenidos a comisaría. Ya en la comisaría explican que tanto Concepción como Francisco habían quedado con José Luis para una cena romántica en la playa después de que Concepción hubiera estado en el mar tirando unas flores para conmemorar la muerte de unos familiares que había tenido hace poco y que por eso iba vestida así, porque tenía que saltar una valla. Bueno, una cosa que no tenía ningún sentido para una persona que iba en silla de ruedas. En fin, que la mujer hizo unas declaraciones completamente delirantes y el cuidador simplemente secundaba las declaraciones de Concepción como si fueran un mantra. Total, que la policía ve indicios claros de delito y los mantiene detenidos. Pero, ¿quiénes son estas personas? ¿Quién era José Luis? ¿Quién es Concepción? ¿Y quién es Francisco? Y sobre todo, ¿qué había pasado para que José Luis hubiera acabado
de esa manera. Bueno, creo que voy a empezar por explicaros quién era José Luis, la víctima, porque es el que menos historia realmente tiene que contar. Bueno, José Luis era un camionero de Santander que cuando se jubiló se fue a vivir a Santa Pola junto a su mujer. Sin embargo, esta padecía una enfermedad bastante grave y falleció a principios de ese mismo año 2018. José Luis es padre de 3 hijos que ya son mayores y están independizados, que vivía en la localidad de Guardamar con una pensión no muy elevada de alrededor de unos 700 euros. Al parecer, José Luis habría aceptado la propuesta de matrimonio que le había hecho Francisco Pérez Ortega y Concepción Martín Velasco. Bien, pues la habría aceptado a cambio de una pequeña compensación económica. José Luis conocía a Paco desde hacía tiempo, aunque habían perdido el contacto. Sin embargo, cuando Paco se entera de que la mujer de José Luis ha muerto, le llama para darle el pésame y recuperar un poco la relación. Paco es además un viejo conocido de la policía porque ha sido detenido en al menos 3 ocasiones por abuso, tráfico de sustancias y malos tratos. Paco le dice que está siendo tratado de un cáncer de pulmón y que le quedan muy pocos meses de vida. Le explica que mantiene una relación con una mujer llamada Concepción. A partir de ahora vamos a llamarla Conchi porque se me hace larguísimo llamarla Concepción. Además, Conchi es como la llamaba todo el mundo. Bien, que Paco mantiene una relación con Conchi, una mujer que está tetrapléjica, y él la está cuidando. Es por eso que le pide el favor de que se case con ella para que la familia de Conchi no la ingrese en una residencia. Para hacerle más atractivo el enlace a José Luis, le dice que Conchi posee una gran fortuna familiar, puesto que es dueña de varios hoteles y que además está a punto de cobrar una indemnización muy elevada por el accidente que la dejó en silla de ruedas. Sin embargo, la vida de Conchi no se parece en nada al retrato que Paco hace de ella. Concepción Martín nació en Onil, una pequeña localidad de poco más de 7.000 habitantes, en la que la principal fuente de ingresos de la localidad es la fábrica de muñecas famosa. Bueno, una fábrica de muñecas muy conocida en España. Concepción era hija de un policía municipal que murió muy joven y de una mujer que era ama de casa. Conchi tenía 4 hermanos, 2 chicas y 2 chicos, y no se conoce mucho de su infancia, aunque sí se sabe que a partir de la adolescencia dejó los estudios y se puso a trabajar en la fábrica de juguetes. Se dedicaba a coser los trajes de las muñecas. Sin embargo, en este trabajo dura bastante poco tiempo, porque según ella misma padece una afección en las manos que le impide mover adecuadamente los dedos y eso le impide coser. Quienes la conocían aseguran que no le pasaba absolutamente nada en las manos, pero que bueno, que esa era una disculpa para no trabajar como otra cualquiera. Siendo muy joven, Conchi se casó con un hombre que se llama Javier. La familia de Javier asegura que se casó con la intención de quedarse con una herencia paterna, puesto que Conchi sabía que el padre de Javier tenía propiedades y se encontraba gravemente enfermo. Bien, como digo, se casa con Javier y se va a vivir a Villena y pierde casi completamente la relación con su familia porque su propia familia asegura que Conchi le robó a su madre el dinero y las joyas que tenía en casa, pero no la denunciaron. La pareja, Javier y Conchi, tienen una niña, pero el marido, sospechando que esta niña no era suya, se hace una prueba de paternidad para verificar si la niña era suya y resulta que no lo era. En ese momento se divorcian. Poco después, Conchi inicia otra relación con un hombre de nombre José en la localidad de Ibi, con el que tiene un hijo. Una infidelidad nuevamente provoca la ruptura y que José se quede con la custodia del niño. Sin embargo, Conchi sigue conservando la custodia de la niña. La infidelidad que denunció José es con un hombre que se llama Carlos. Carlos es el siguiente marido de Conchi. Juntos se van a vivir a Alcoy y con este es con quien mantiene una relación más duradera que dura alrededor de 13 años. Se casan en septiembre del año 2001. La familia de Carlos asegura que se conocieron en un club de alterne.
Cuando se casan, el matrimonio va a vivir también no solo con la hija de Conchi, sino con una niña que tenía José de una pareja anterior. Sin embargo, la niña no puede soportar a Conchi, de la que por lo visto recibe un montón de malos tratos. La niña desde los 4 años pedía insistentemente a su madre que no la dejara en casa de su padre porque la tal Conchi no hacía más que maltratarla. Así que la madre, bastante harta, la madre biológica de la niña, bastante harta, denuncia a Conchi para pedir la nulidad del régimen de visitas y finalmente lo consigue. Conchi, por su parte, mantiene una relación bastante tumultuosa con Carlos, al que denuncia en un montón de ocasiones por violencia de género. Pero Carlos también la denuncia a ella. Bueno, el caso es que en medio de este guirigay a Carlos le ponen incluso una pulsera electrónica y le imponen también una orden de alejamiento. Pero según relata la hija de la propia Conchi, la que se acercaba a Carlos para que quedara acreditado que éste rompía la orden de alejamiento era ella misma. En fin, una relación un poco extraña. Al final, después de tanto romper la orden de alejamiento, Carlos ingresa en prisión, donde permanece durante al menos 8 meses. Durante el tiempo que Carlos estuvo encarcelado, Conchi recibió no solo una pensión por parte de su marido, sino también una ayuda del gobierno para las mujeres maltratadas. No obstante, y dada la incongruencia de la vida de esta mujer, cuando Carlos sale de prisión, vuelven a convivir. Cuentan que vuelven a convivir porque Conchi lo que quería era quedarse con todas las pertenencias de Carlos. Tanto es así que incluso convenció a este señor para que firmara un seguro de vida del que ella era la única beneficiaria por valor de 500.000 euros. El 27 de abril del año 2007, la pareja sufre un accidente de tráfico y Conchi sufre un esguince cervical. Tuvo que ser operada un año después, en mayo de 2008, y asegura que esta operación le ha dejado un montón de secuelas que poco a poco van haciendo estragos y le impiden prácticamente moverse. Por eso comenzó a usar una silla de ruedas, aunque la gente la ve andar, pero bueno, ella iba en una silla de ruedas, y el seguro la indemniza con 12.000 euros. Pero a ella eso no le parece suficiente y mantiene un largo litigio con la aseguradora explicando que ella ha perdido completamente la movilidad y que a causa de la operación y del accidente está impedida completamente. Finalmente, después de muchas idas y venidas, en el año 2014, la pareja se separa. La pareja se separa, pero Conchi logra hacerse con casi todos los bienes de la pareja. Se queda con el piso, una caravana, 2 motos y dinero en efectivo. Después de la separación, Carlos definía a Conchi como una persona muy manipuladora, capaz de hacer cualquier cosa por dinero, por poca cantidad que fuera. Y también explica que llegó a temer por su vida. Cuando Conchi se casa, fijaros cómo era esta mujer, cuando Conchi se casa con José Luis, la víctima, lo primero que hace una vez acabado el enlace es mandarle un montón de fotos de la boda con unos mensajes aberrantes a su exmarido Carlos. Que yo creo que Carlos pensó, pobre hombre, José Luis le ha caído con esta loca, pero bueno, no sé. Lo mismo no pensaba eso, porque, en fin, yo una mujer que me hace todo esto no estoy 13 años con ella. Pero bueno, no sé, que la gente hace cosas muy extrañas. Muy poco tiempo después de separarse de Carlos, de divorciarse, Conchi inicia una relación con un hombre llamado Antonio, con el que vuelve a casarse. Pero no contenta de estar con Antonio, también se lía con su hermano. En febrero del año 2016, su marido apareció muerto en medio de un gran charco de sangre después de una discusión con su hermano. Cuando llegó la policía al lugar de los hechos, el hermano, cuñado de Conchi, con el que ella estaba liado, le explica a la policía que había sido un encapuchado, pero finalmente, y ante la abrumadora cantidad de pruebas en su contra, termina diciendo que no, que después de una fuerte discusión le cortó el cuello con los restos de un cenicero de cristal que se había roto durante una pelea. El cuñado de Conchi fue condenado a 10 años de prisión y nunca jamás se llegó a vincular a Conchi con esta muerte, aunque la familia tiene altísimas sospechas de que ella fue
la inductora material del delito, pero bueno, a ella nunca la procesaron por este asunto. Sin embargo, la propia Conchi reclamó el dinero del seguro de vida, aunque se desconoce si lo consiguió. Lo que sí cobraba de este señor era la pensión de viudedad. Tras la muerte de su marido, Conchi es ingresada en un hospital, puesto que no puede andar y no tiene a nadie que la cuide. Las secuelas del accidente, según ella misma, la habían dejado tetrapléjica. Conchi no tuvo que pensar mucho para inventarse esta enfermedad, inventarse entre comillas, porque tenía un hermano que cobraba una pensión del Estado por esta causa. Este hombre de verdad había tenido un accidente y sí que había quedado tetrapléjico en silla de ruedas. De hecho, la silla de ruedas que utilizaba Conchi y que apareció en la escena del crimen era de su hermano. Una vez que ingresa en el hospital, Conchi consigue convencer a uno de sus examantes, que había tenido muchos a lo largo de la historia, que la saque de allí a cambio de hacer de él de su cuidador. Este ex amante que se convertirá en cuidador de Conchi no es otro que Francisco Pérez Ortega, esta persona que la acompañaba cuando fallece José Luis. Además de ex amante, Francisco también es ex cuñado de Conchi. Había estado casado con una de sus hermanas. Cuando sale del hospital, Conchi compra un piso pequeñito en la localidad de Sax, en Alicante, y se va a vivir allí con Paco. El piso, para una tetrapléjica, estaba muy bien pensado, puesto que era un primero sin ascensor, con unos pasillos muy estrechos y una puerta del baño por la que no entraba la silla de ruedas. Así que sí, después, se compra el piso después de quedar tetrapléjica y lo elige perfectamente para sus problemas de movilidad. Paco es un hombre al que no se le conoce ningún trabajo, vive de hacer pequeñas chapuzas aquí y allá, y es precisamente quien presenta a la pareja. Es Paco que llama a José Luis, como ya os he dicho antes, para decirle que tiene un cáncer, que es mentira, no padece ningún cáncer, para que cuide de Conchi una vez que él fallezca. Así que Paco le presenta a Conchi y unos meses después se casan en el juzgado de paz de la localidad de Sax. Se casan el día 4 de agosto de 2018. Es una ceremonia extrañísima porque ni por parte de José Luis ni por parte de Conchi acude ningún familiar directo. De hecho, los testigos de la boda y padrinos del enlace es una pareja de conocidos de José Luis. Paralelamente, quien lleva a la novia al altar empujando una silla, claro, es el propio Paco. Y como ella no puede firmar, tiene que poner la huella dactilar en el documento de matrimonio, es el propio Paco el que mueve la mano de Conchi para que firme. Y no contentos con eso, cuando el juez de paz que les casa les dice puede besar a la novia, el que besa a la novia es Paco. O sea que José Luis parecía un señor que pasaba por allí, más que el novio de la boda. Pero bueno, cosas raras de esta historia. Después de la boda se van a un restaurante a celebrar el enlace y durante el mismo los testigos de boda, que eran los amigos de José Luis, ven como Conchi se levanta de la silla y a ellos les resulta muy extraño aquello. Entonces Conchi les explica que realmente tiene una tetraplegia, pero no tanto, que era una cosa que a veces le daba, a veces no. Es una tetraplegia selectiva, le daba cuando le convenía, y que no contaran nada porque estaba esperando la indemnización del seguro y entonces que por eso decía que no se podía mover nunca. Bueno, después de la celebración se van a hacer unas fotos a un parque y estas son las fotos que Conchi aprovecha para mandarle a su exmarido Carlos. Todo súper bonito y muy romántico. Fue una boda preciosa. Después de las fotos en el parque, estas tan bucólicas, pues la pareja se va cada uno a su casa. Es decir, Conchi se va con Paco al apartamento de Sax y José Luis a su apartamento en Guardamar. 15 días después de la boda, después de la luna de miel inexistente y después de no haber vuelto a hablar entre ellos, Paco llama a José Luis para decirle que Conchi le va a preparar una cena romántica en la playa de la Albufereta. José Luis acepta, no sabemos bien por qué, pero bueno, acepta, y a eso de las 10 de la noche acude con su coche al parking de la Albufereta,
Que oye, una cena romántica en un parking siempre es una cosa muy bonita. Bueno, el caso es que acude a la cita y allí le están esperando Paco y Conchi y nada más salir del coche se abalanzan sobre él. Y es en este momento cuando Encarna les ve, les identifica y llama a la policía. El juicio contra Conchi y Paco comienza 2 años después. Antes de que se celebre el juicio, durante estos 2 años que pasan entre la muerte de José Luis y el comienzo del juicio, por las televisiones pasa hasta una señora que se cruzó una vez por la escalera con Conchi. No os podéis imaginar la cantidad de declaraciones de testigos y de gente que sale diciendo que Conchi era una persona mala, pero mala, malísima, que tenía un carácter insoportable, que si no se salía con la suya se ponía súper violenta, que hacía todo lo posible por estafar allá por donde estuviera y que como viera un duro, aquello se volvía insoportable. Os puedo asegurar que he visto un montón de vídeos sobre este caso y no he encontrado una sola declaración de nadie que defienda a Conchi. Su hija incluso llegó a decir que justo a raíz del accidente su madre se volvió ya una loca de película, pero que antes ya tenía sus cositas. Porque la hija de Carlos, con la que estuvo conviviendo, esta chica decía que su madre con 4 años, su madrastra, con 4 años la despertaba clavándole alfileres en la planta de los pies. Qué bonito todo. Bueno, la cosa es que si queréis verlos, en YouTube están estos vídeos tan edificantes. Como os decía, el juicio comienza en septiembre del año 2020 y durante las primeras jornadas del juicio, tanto Paco como Conchi, a los que se les acusa de asesinato con premeditación, mantienen las primeras declaraciones que hicieron cuando fueron detenidos en el lugar de los hechos. Es decir, que cuando llegaron a la playa vieron a 2 personas de raza negra agrediendo a José Luis, que estos se montaron en un coche y que el coche salió a toda velocidad dirección Alicante. Sin embargo, varios testigos que se encontraban en la zona de la salida del parking aseguran durante el juicio que de allí no salió ningún vehículo, que lo único que vieron fue entrar a Encarna corriendo y luego las motos de la policía y posteriormente los servicios de asistencia sanitaria. Así que unos días después cambian la declaración y dicen que ellos no habían dicho nunca que fueran personas de raza negra, sino que iban completamente vestidos de negro. Todas estas declaraciones, que las hacen tanto Conchi como Paco, dicen exactamente lo mismo, pero Conchi siempre las adorna llorando, exagerando, contando unas películas en medio que son, de verdad, alucinantes. Conchi se pasó la mitad del juicio llorando y la otra mitad haciendo chistes. De verdad que si no hubiera sido un juicio por asesinato, esto podría haber sido una opereta perfectísimamente. Cuando le toca declarar a Encarna, que es la principal testigo de la acusación, explica simplemente lo que vio ese día. Dice que vio como 2 personas vestidas de negro, un hombre y una mujer, que les reconoce por la ropa que llevaban puesta y porque a Conchi le sobresalía el pelo rubio debajo de la gorra y porque iba exactamente igual vestida que lo que ella había visto desde arriba mientras estaba corriendo. Bueno, pues asegura que vio cómo Conchi le sujetaba las piernas a José Luis mientras Paco se abalanzaba sobre la víctima y le clavaba algo, pero ella no fue capaz de ver lo que era hasta que no le vio el destornillador en la mano a Paco. Además, Encarnación asegura que Conchi era capaz de andar y que se estaba poniendo de pie perfectísimamente y que no fue hasta un poco tiempo después cuando le dijo que le dolía la espalda un montón y que tenía que sentarse y entonces fue cuando se desplomó en la silla de ruedas. Así que la acusación, que tiene bastantes pruebas en contra de la pareja, aporta una serie de documentos, entre otros algunos redactados por los médicos de la prisión de Foncalén, que es donde está internada Conchi, en la que explican que la mujer no tiene ningún padecimiento que justifique una tetraplegia. Entonces Conchi explica que es que tiene una tetraplegia que le va y le viene y que había mejorado mucho gracias a los masajes que le había dado Paco. Paco, que era un experto masajista, claro. Y la prisión de Foncalén, donde entró, que no podía moverse,
Os voy a dejar unas imágenes para que veáis cómo tenían que trasladarla. Es decir, la tenían que trasladar, los policías tenían que llevarla porque ella era incapaz de mover un músculo. Bien, pues 3 o 4 días después de ingresar en la prisión de Foncalén, que más que una prisión yo creo que debían llamarlo Lourdes, 3 o 4 días después Conchi era capaz de levantarse, de hacer la cama, de limpiar los cristales de la celda e incluso, vais a alucinar, de ir al gimnasio. Yo creo que el Hospital de Tetrapléjicos de Toledo debía pedirle a la prisión de Foncalén que les explicara cuál es el método, porque vamos, qué método tan milagroso. En 4 días curaron una tetraplegia. De hecho, al juicio Conchi va andando y se baja de la furgoneta de un salto. O sea, es una cosa increíble. Sin embargo, la verdad es que Conchi tiene una personalidad tan extraña que lo que va ocurriendo en los primeros días no es lo que pasa en los últimos días del juicio. O sea, al principio del juicio Conchi va andando. Luego hay un día que va apoyada en un andador. Otro día prácticamente la tienen que llevar en volandas hasta la silla. Otro día va andando y saltando como un gamo. Bueno, es una cosa de locos. Bueno, pues esto que le pasa a Conchi con la tetraplegia selectiva le pasa también con las declaraciones. Primero habían dicho que eran unos negros, luego unos señores vestidos de negro y luego dice una cosa que es que ya es que me da la risa porque es increíble. Conchi de repente recuerda las últimas palabras de José Luis. Según ella, las últimas palabras de José Luis fueron: el refrán no es como tú lo dices. Mi hijo me la ha clavado en el corazón. ¿Quién? Le dijo ella. Mi chuso. Dice que luego añadió: te quiero, mi princesa. Y ya no dijo nada más el hombre. Con esto lo que quería decir Conchi es que ellos no habían sido los que le habían clavado el destornillador a José Luis, sino que había sido su hijo Jesús. Así que Jesús tuvo que aportar pruebas de que el día de los hechos se encontraba trabajando. Es decir, es que esta declaración tampoco tenía ningún sentido, porque es que les habían visto hacerlo, no sé, yo, es que no sé, es que muy listos no eran, porque vaya manera de defenderse. Bueno, la cosa es que, a pesar de todo lo que había ocurrido, la acusación no tiene un móvil para el crimen, porque José Luis tenía una pensión muy, muy baja. Realmente, como os he dicho al principio, José Luis tenía una pensión de 700 euros. Una pensión que si Conchi iba a recibir la pensión de viudedad, poca cosa le iba a quedar. Así que se sospecha que José Luis les estaba haciendo una especie de chantaje. eh, Esto es lo que se sospecha porque no hay ninguna prueba, que José Luis iba a decirle al seguro que Conchi no era tetrapléjica. Aunque también os digo que el seguro ya debía saber que a esta mujer no le pasaba absolutamente nada y que ella estaba esperando una indemnización de 200.000 euros que yo estoy convencida de que no le iban a dar nunca, pero bueno. Por otra parte, el arma del crimen nunca apareció en su totalidad. Es decir, Paco, cuando le detienen, tiene el mango de un destornillador en la mano cubierto con una especie de bolsa de plástico, pero lo que es la parte punzante del destornillador no aparece nunca. Y la policía cree que Paco se deshizo de ella en un momento cuando llegaron las motos de la policía al lugar de los hechos. Como aquello estaba muy oscuro y la gente ellos se encontraban entre dos coches, por lo visto las motos no les vieron bien y se pasaban de largo. Entonces Encarna salió corriendo para avisarles de que retrocedieran y fue en ese momento cuando creen que Paco aprovechó para deshacerse del arma del crimen. Además, Paco, incluso una vez que ya le habían puesto a las esposas, no hacía más que lavarse las manos para quitarse los rastros de sangre que tenía por todas partes. No se lo limpió bien, pero hizo todo lo posible. El juicio, que se celebró por jurado popular, duró unas cuantas semanas, pero el jurado tardó 1 hora en tomar la decisión y les declaró culpables por unanimidad y tanto la acusación como la fiscalía les pedían penas de prisión por 60 años. Finalmente, la sala ordinaria condenó a Concepción Martín a 22 años y medio de prisión y a Francisco Pérez a 20. Sin embargo, la acusación que ejercían los hijos de la víctima interpusieron un recurso contra la sentencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por entender que tendría que considerarse un agravante
que se disfrazaran para no ser reconocidos y a ambos se les añadieron años de condena, quedando finalmente en 23,5 para Concepción y 22,5 para Francisco. Posteriormente, la defensa recurrió tanto el fallo del primer juicio como el del segundo, porque decían que les condenaron sin pruebas y que el jurado no fue capaz de justificar la decisión. Sin embargo, en octubre de 2021, el Tribunal Supremo confirmó ambas condenas. La sentencia avaló las resoluciones del primer juicio de jurado popular y de la primera apelación al Tribunal Superior de Justicia. Y además, no cabe recurso alguno contra ellas y se les condenó a pagar las costas del recurso. Cosa que me parece fantástica. A ver si así dejan de recurrir una sentencia que está más que justificada. Poco me parece, la verdad. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad dijo que estaba muy bien agravada la condena por disfrazarse con gorras y ropas oscuras, porque con ello lo que perseguían es no ser reconocidos por terceras personas, y que esto además lo que hacía era avalar la premeditación, puesto que fueron hasta allí vestidos así. Es decir, ya sabían lo que iban a hacer. Es más, lo que se dice en el juicio es que incluso el matrimonio, o sea, la concertación del matrimonio ya estaba prevista para acabar así. Es muy fuerte, ¿eh? Conchi, que es una persona a la que le encanta la fama, llegó a escribir 3 cartas al programa de Ana Rosa, en las que, entre otras, bueno, el programa de Ana Rosa, para los que no sois de España, es un programa que se emite por las mañanas en una cadena nacional y que tiene muchísima audiencia. Bueno, el caso es que, entre otras cosas, dijo: hay 3 cosas que siempre salen: el sol, la luna y la verdad. La verdad es que ella era inocente, según ella, claro. Y además explicaba en esa carta su versión de los hechos. Según ella dice: yo estaba sentada en el coche y por el retrovisor vi como José Luis caía desplomada al suelo y entonces Paco me gritó. En ese momento no sé de dónde saqué fuerzas, pero sin pensarlo me levanté, llegué hasta mi esposo, me arrodillé muy asustada sobre él y le vi morir. Yo creo que no se puede tener más desvergüenza que esta señora. En fin. Respecto a su gravísima tetraplegia, dice que, entre comillas, 2 puntos. Mi estado va mejorando día a día de manera notable. En gran parte gracias a las fuerzas que estoy sacando de alguna parte para poder ayudar a la policía a encontrar al asesino de mi amado José Luis. Y no contenta con ello, también arremete contra los hijos de José Luis, del que dice: ora todo Dios a hablar y a juzgarme sin conocerme de nada y sin saber nada más. Si los allegados de José Luis no vinieron a la boda, por algo sería. ¿Eh? ¿Cómo te quedas? También tenía palabritas para su hermano Abel, al que le dijo textualmente: tú deberías encargarte de tus cosas, que tienes mucho que callar. Pero lo peor de todo se lo dijo a su propia hija, que concedió una entrevista al programa de Ana Rosa, y entonces a Conchi no le sentó muy bien lo que esta chica dijo y le dijo: en vez de andar con el nombre de tu madre en televisión, deberías escucharme, porque una madre ni se la juzga ni se la cuestiona. Aunque su madre sea una maltratadora y una asesina, eso ni se la juzga ni se la condena. Bueno, la cosa es que tanto Conchi como Paco están en prisión. José Luis, evidentemente, muerto y enterrado, que es una pena, el pobre hombre, toda la vida trabajando para acabar así. Pero bueno, que los 2 autores de los hechos están en prisión. Esperemos que por muchos años, que no les caigan permisos penitenciarios y que cuando salgan no les queden ganas de hacer ninguna maldad más. Aunque, como digo muchas veces, este tipo de personalidades que no saben ganarse la vida de otra manera, no sé yo si la cárcel les sirve para redimirse o para aprender nuevas técnicas. Bueno, y hasta aquí el caso de hoy, que es un caso muy conocido que pasó hace muy poco tiempo y estoy segura que casi todos lo conoceréis. Pero bueno, me ha gustado mucho hacerlo porque he descubierto algunos matices y cosas de la vida de Conchi que realmente no sabía. Cosas que me han hecho darme cuenta de que esta señora era mucho más demonio de lo que yo pensé en un principio. Que ya pensaba que lo era, pero en fin. Bueno, lo dicho, que hasta aquí el caso de hoy, espero que os haya gustado. Si es así, por favor, dadme un like, suscribiros, activar la campanita, compartid, comentar y todas estas cosas que os digo siempre. Y bueno, como subo vídeo todos los viernes, me despido hasta la semana que viene.
Muchas gracias por verme.